Identificación y prevención de conspiraciones internas. En esta charla tendremos de contenido 5 bloques. En primera instancia vamos a ver sobre los perfiles de riesgo. Luego de eso vamos a identificar sobre las motivaciones relevantes con respecto a la potencial conspiración interna. Vamos a identificar criterios de prevención que debe tener la organización para evitar verse involucrado en una conspiración. Vamos a saber también cuáles son las actividades que debería reportar una organización para no verse involucrado, tanto como persona como por organización. Es decir, el reporte de actividades sospechosas. Y por último, vamos a desarrollar un poco las consecuencias de estar involucrado en una acción de conspiración. Vamos a ver un poco de los términos legales. Entonces, iniciemos. Los perfiles de riesgo. Si bien es cierto, estos perfiles de riesgo han sido elaborados en materia en base a lo que es un análisis equivalente de algunas organizaciones o algunas características que se han desarrollado, y es por eso que los podemos perfilar de cierta manera. Entonces, es importante que estos sirven de referencia para las organizaciones. Veamos entonces el perfil tipo A. En el perfil tipo A son aquellas personas que llegan temprano, se quedan fuera de la hora, trabajan los fines de semana y feriados sin que su puesto y cargo de trabajo lo requiera. ¿En qué sentido? En que como son personas que tienen pocas funciones asignadas, buscan aprovecharse de esta situación y junto a ir en tiempo o en otros días que no les corresponde, sacar información de la organización para poder ser vendida. Dice que exhibe un estilo de vida que no corresponde con sus ingresos. Entonces aquí se tiene que ver por qué, porque podemos ver que tiene un ingreso mm, de un sueldo promedio del mercado, pero más sin embargo podemos también identificar que es un estilo de vida que no es acorde. Entonces aquí podremos identificar justamente cuáles son estos potenciales que puedan generar algún tipo de riesgo. Tenemos también que no delegan funciones y se manejan en forma autónoma, porque obviamente lo que buscan es tener el control de su proceso, tener el control de las cosas que desarrollan, de tal manera que no sean controlados. Involucran o en actividades de otros departamentos o áreas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, o lo que buscan es eh, no tener o tener mayor información sobre todo el flujo de proceso. Y es importante que se identifique estos potenciales personas de riesgo. Tenemos el tipo B. En el tipo B tenemos esas personas que siempre están endeudados, toman deudas por encima de su capacidad de pago, ¿saben? Como tienen deudas, muchas deudas, piden constantemente a varias personas de su organización sumas pequeñas que se van endeudando de poco en poco. Y usan vales de caja, se generan préstamos constantes, buscan diferenciar o cubren diferencias con ajustes de cuenta contable. ¿Saben? Y entonces es importante identificarlas porque son posibles tentados a hacer una conspiración interna a través de organizaciones externas. En el tipo C identificamos críticas a sus compañeros para dejar sospechas. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás identifiquen a ellos que son realmente los responsables de cualquier acción. Explican que su alto nivel de vida responde a los ingresos de su esposa y o herencias. También es importante este punto. Trata de desviar el tema de consulta y de dar explicaciones
excesivas y sin sentido en cualquier tema de investigación, porque obviamente no quieren ser investigados. ¿Saben? Entonces es importante. Existen nerviosismos de cualquier consulta. Lo importante con esto es que son personas que no quieren verse involucrados, entonces buscan culpar a otros. ¿Saben? El tipo D son todos aquellos que no se toman vacaciones, van a trabajar enfermos para que no los descubran, porque obviamente no quieren que otros tengan acceso a esa información. Buscan, no sepan cambios y o ascensos. Se disgustan cuando se le pide información, no delega funciones ni resguardo de archivos o registros. Tenemos también a los que son el perfil tipo E. Son las que tienen llamadas y o visitas excesivas fuera del horario laboral a clientes y o proveedores, porque obviamente quieren tener un contacto más cercano para poder de cierta manera estar vinculados de manera más directa. Utilizan en forma excesiva el teléfono o se encuentran fuera de la oficina más tiempo de lo habitual. Importante esa información. Tratan de ser socialmente aceptados dentro de la empresa, porque buscan de cierta manera distraer la información hacia su, hacia su persona. Vemos también el perfil tipo F. En el perfil tipo F se identifican, en este caso, que son personas que ocupan cargos jerárquicos altos, son altos directivos, jefaturas de la organización. ¿Por qué? Porque esto lo que hacen es que buscan que sean terceros los que desarrollen sus actos, personas que están bajo su cargo. De esta manera no se ven involucrados directamente, pero por su poder, por así decirlo, logran convencer. Como tienen una buena relación con los dueños, buscan que los dueños no estén desarrollando sistemas o procesos que puedan interferir con su normalidad, por así decirlo. Es importante ver estos tipos de organizaciones, este tipo de personas en las organizaciones, porque suelen ser reacios al cambio o al desarrollo de, este, de nuevos cambios en procesos. Hemos visto un poco los perfiles asociados, ¿no? Que pueden verse involucrados posiblemente dentro de lo que es el desarrollo de de una conspiración interna. Entonces, ahora vamos a ver con respecto a las motivaciones. Tenemos que entender que para una motivación es importante dos puntos importantes. Lo que es las debilidades como factor interno y las amenazas como factor externo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores internos que nos pueden afectar? ¿Cuáles son estas debilidades? Por ejemplo, un jefe que tenga mal manejo, ¿no? Que sea demasiado, que no trabaje de manera adecuada y que no permita un clima laboral efectivo. Tenemos un nivel de seguridad que no esté adecuado, un nivel de seguridad que no permita mantener un control efectivo. Tenemos también un trabajo, un clima laboral que no cumpla, financieramente hablando, con los organismos como los trabajadores. ¿Sí? Entonces, estos factores que son internos pueden generar una debilidad para la organización. Y es importante manejarlos y entenderlos para que la organización
tenga en cuenta al momento del control. Por otra parte, vemos a los factores externos, a las amenazas que están vinculadas, ¿no? Que pueden verse afectadas a la organización, como las organizaciones criminales, el narcotráfico, el lavado de activos o cualquier otro tipo de delito. Entonces es importante este desarrollo que se pueda buscar dentro de la organización. Estos que pueden impactar dentro de una organización y son que tener claros para de cierta manera tratar de controlarlos. Pero recuerden, al final del día es que eh, la organización, o perdón, la decisión va a estar siempre recaída sobre una persona, es decir, sobre el factor humano, que es la que va a decidir. Y como habla de decisión, viene de dos caminos. Por una parte, el reporte, el comunicar a su jefe inmediato, la jefatura o a la persona responsable, o el desarrollar el silencio, no hablar, callar, y simplemente mencionar, no mencionar nada. Uno, por miedo; dos, por beneficio; o tres, para no verse afectado. ¿Sí? Es importante. Y esta decisión parte de uno de estos tres elementos, en primera instancia. Es decir, los agrupamos de esta manera, porque, si bien es cierto, existen otros tipos de motivantes, son los más conocidos o los que mayor impacto se desarrollan. Tenemos la oportunidad, ¿está bien? La oportunidad, podemos también tener el deseo o podemos ver el temor, ¿está bien? Entonces, esto es importante identificar en qué se puede desarrollar. Primera instancia, la oportunidad. La oportunidad es uno de los factores que puede desarrollar en base a la decisión en sí. ¿Está bien? Demos algunos ejemplos con respecto a lo que es al proceso y o procedimiento. ¿Por qué? Porque están vinculados a que es la persona que se encarga de lo que es en una organización, el que desarrolla, el que ejecuta o el que lidera un proceso. Por ende, es importante o es potencial que desarrolle como oportunidad posible consideración. La probabilidad de tentación, porque se presenta la oportunidad y considera que no pueda ser visualizado, y eso está alineado a la falta de controles. También puede ser por una aplicación de justicia, por considerar que le tocaba un grupo sin compromiso, no se tiene un verdadero compromiso por parte de los trabajadores, entonces desarrolla una conspiración. Por salud laboral, no tienen un desarrollo efectivo con respecto a sus finanzas o por los estados financieros, ¿no? Justamente. También vemos por los deseos, que pueden ser por tendencia psicológica, por apegos, por crianza o creencias, o por enfermedad. Es decir, buscan de cierta manera cubrir cualquiera de estos bloques para poder beneficiarse ellos o algún personaje, directo o indirecto, conocimiento con esta persona. Y por otra parte, y último bloque, están los temores. Los temores representan más que todo por amenazas en sí, la coacción al cometerse la legalidad como tal. Vemos en primera instancia, por ejemplo, la ocultación de antecedentes familiares o personales. Por ejemplo, el hecho de que afecten a la organización
o perdón, afecten a la persona bajo amenazas o chantaje de que van a informar de que algún familiar estuvo involucrado en algún hecho criminal o que tiene algún tipo de enfermedad. Eh, Vemos también la ocultación de enfermedades, justamente, pero estas enfermedades son hacia la misma persona. No quieren que los demás se enteren que tengan alguna enfermedad venérea o algún tipo. La tendencia psicológica o el apego, que quiere decir que me pueden haber secuestrado o amenazado en base a extorsiones o secuestro que afecten a mi familia. Entonces, esos factores van a influenciar en la persona. ¿Qué debo hacer yo como organización o como persona para no verme involucrado? Para eso tenemos que tener ciertos criterios de prevención. ¿Ven? Pero para poder saber a qué evito o cómo prevengo algo, primero tengo que tener claro de qué se trata. Y para eso vamos a identificar qué es una conspiración interna. Ya hemos hablado un poco de las situaciones, de los perfiles, de las motivaciones. Entonces, una conspiración interna es una acción realizada que puede ser por una o más personas dentro de una organización siempre, que puede contar o no con la voluntad de acción, que puede tener o no la colaboración de entes externos. Y la finalidad es siempre la misma, obtener algún interés, ya sea para la persona o para un tercero, las cuales pueden ser punibles, es decir, sancionadas o castigadas en base a la ley, de acuerdo al grado o nivel de perjuicio. Entonces, sabiendo eso, ¿cuáles son sus criterios para poder prevenirlos? Está en primera instancia los cierres y optimizaciones de proceso. ¿En qué sentido? Debemos buscar que los procesos no sean solamente autorizantes para uno solo, para una persona, sino que sean dos o más. ¿Está bien? Entonces, este punto corresponde a que las personas deberían buscar eh, que los procesos siempre estén alimentados por diversos visualizadores y que levanten la aprobación. Tenemos por otra parte las claves en el sistema físico o virtual, porque claro, debemos buscar que siempre se encuentren vigiladas, encriptadas, protegidas, controladas, para evitar que nos veamos involucrados en alguna operación, a lo mejor sin quererlo hacer. Este control del sistema tenemos que manejarlo, es decir, buscar que el sistema virtual se mantenga cuidado, ¿no? Con la custodia adecuada y obviamente también el sistema físico. Desarrollar exámenes de verdad a mis trabajadores para poder tener un control adecuado. Sobre todo esto no es hacerlo a todos, sino en base a un análisis de riesgo. Las personas potenciales que hayan cometido o que puedan cometer algún tema de ilícito penal. Es importante en estos tipos de exámenes. También podemos desarrollar claramente una investigación de los antecedentes, que pueden ser antecedentes personales o antecedentes familiares, está bien, laborales también, que me van a permitir conocer con qué trabajador podemos contar de manera segura y efectiva. Tenemos también las evaluaciones psicotécnicas, que son evaluaciones que midan la confiabilidad de una persona. ¿Qué tan confiable me puede resultar dentro de los parámetros normales? ¿Saben? Hay psicotécnicos que me permiten identificar la ética de una persona. Estos exámenes me sirven para poder tener una perspectiva más adecuada de las personas con las cuales la organización tiene.
tener una línea de denuncias anónimas y o directas que me permita, en efecto, tener un control adecuado y si en caso existiese alguna posible involucramiento, poder denunciar sin ningún tipo de problema. ¿Qué más deberíamos desarrollar? Aquí vamos a tomar un poco de la pausa sobre el reporte de las actividades sospechosas. ¿Está bien? ¿Qué representa? Es la forma de comunicación o qué es lo que deberíamos comunicar para poder tener un control adecuado de mi organización y verme o evitar verme involucrado en alguna actividad ilícita. Por ejemplo, reportar sobre las personas ajenas a la organización y o a los procesos. Eso quiere decir, por ejemplo, si encontramos o identificamos a alguien que no debería estar en mi proceso, en mi área, o identificamos que hay alguien externo, ¿no?, que ya está de cierta manera involucrarse en la actividad, entonces deben ser reportados de manera inmediata. Debemos también reportar las actitudes sospechosas. Entonces es importante las personas que tengan alguna actitud no normal, que presenten sospecha como si, es importante ser reportadas para que puedan ser investigadas. Tenemos que también reportar si existen paquetes y objetos abandonados que me puedan permitir o que me permitan en sí de que la, no me vea, no se vea mi organización involucrada en una situación fatal, ¿no?, tanto de destrucción de materiales como de personas. También tenemos que reportar vehículos en actitudes sospechosas que me puedan involucrar a mí como organización en algún tema ilícito, ¿no? Estos vehículos que tienen las lunas oscurecidas, es importante tener esta información, ¿sí?, y reportarlas en el momento adecuado. Comunicar y reportar cualquier situación de extorsión, chantaje o amenaza que me permita tener claro y también comunicar a mi organización, pues, para poder saber en qué me puedo estar involucrado. ¿Cuáles son las consecuencias, principalmente hablando, de verme involucrado en una conspiración? Vamos a hablar un poco de las consecuencias tanto de la organización como de las consecuencias en las cuales se puede ver involucrado una persona. Veamos entonces las consecuencias asociadas. En primera instancia, obviamente, tenemos la consecuencia referida al aspecto social. Está dirigida en dos sentidos, hacia el trabajador y hacia la organización. Porque obviamente, como trabajador, si me veo involucrado en una conspiración interna, lo más lógico es que me despidan, que pierda el empleo, credibilidad e imagen. No solamente de ese sentido, porque si la organización puede quebrar, puede generar de que despidan masivamente a personas que también pueden verse involucrados de que pierdan mucho su empleo, ¿no?, y que tengan dificultades sociales en sí. Por otra parte, como hablamos, también porque eh, la organización también al verse involucrada en una conspiración puede perder recursos, lo que va a generar los cierres de las empresas. Vemos también lo que son las pérdidas financieras. ¿Cuáles son estas pérdidas financieras? Y como les mencionamos, que puedan perder por parte de la organización
ingresos. Y de la misma persona, los ingresos que puedan haber tenido por el ingreso de su sueldo. Y también hay aspectos relacionados a lo que son el endeudamiento legal. ¿Está bien? Veamos un poco el detalle de esto. Si nos vamos al Código Penal, artículo 108, inciso D, nos dice que existe la conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. Es decir, si nos vemos involucrados en un delito por sicariato por medio de una conspiración, podemos recibir entre 5 y 8 años de pena privativa de la libertad. También el Código Penal, en el artículo 189, si estamos involucrados por robo agravado, entre 5 y 8 años de pena privativa de libertad, o 6 y 10 si es con algún atenuante. Y en el artículo 198 también del Código Penal, nos indica de existir administración fraudulenta, es decir, conspiro para administrar fraudulentamente entre 1 y 4 años, o nuevamente, si es algún atenuante, de 6 a 10. También en el Código Penal, el artículo 200, habla de la extorsión. Al ver involucrado en algún tipo de extorsión, la pena privativa de la libertad va a ser entre 10 y 15 años. ¿Está bien? También veamos en el artículo 201, el chantaje. En el chantaje está indicado que al vernos involucrados, nos vamos a desarrollar entre 3 y 5 de pena privativa de la libertad. En el Código Penal, en el artículo 223, aquí es algo que es común en el sentido de que referido a la cooperación interna, el uso o venta no autorizada de diseño modelo industrial. ¿Está bien? Aquí es donde se desarrolla el tema de lo que es la venta de información de la organización. Y sí, también está penado entre 2 y 5 años. ¿Está bien? Esto es algo que ya ha sido modificado en base a los nuevos decretos o la nueva legislación, en la cual se ha determinado que también existe la corrupción en el ámbito privado. Y justamente en el artículo 241A se indica la corrupción en el ámbito privado. Indica que la pena privativa de la libertad sea menor a 4 años. En el artículo 241, inciso B, menciona que la corrupción al interior de entes privados también es de 4 años. Explicándolo un poco en el sentido es que si aquí en el inciso A hablamos de que una empresa o más buscan ganar algún tipo de beneficio con el Estado o en contra del Estado, eh, se van a ver involucrados en 4 años. Y aquí en el B es cuando entre dos empresas, entre dos organizaciones privadas, se involucran entre sí para afectar a una tercera o a una misma de ellas. ¿Está bien? Pena privativa de 4 años. Y esto es un clásico dentro del de lo que es conspiración. Conspiro para atentar contra mi organización o también se desarrolle que en el artículo 196 me indica que hay una promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas por promover o facilitar entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad. ¿Está bien? Entonces, esa es la instancia referida. También existe la colusión simple y agravada en el artículo 384. ¿Qué es la colusión? Es el soborno, ¿sí?
¿Está bien? Simple y agravada porque puede ser hacia cualquier funcionario público o hacia un directivo dentro de la función pública. Y esto indica entre 3 y 6. También en el 397, cohecho activo genérico, de 4 a 6, el cohecho activo específico, 5 a 8, y un punto importante es que el Código Penal también me lo dice, y entre 5, y he desarrollado, según artículo 317, una asociación ilícita para estar eh, como organización o atentar contra la organización, se va a desarrollar una asociación ilícita y esto corresponde entre 8 y 15 años más de lo que plasme o plantee el tema legal en la cual me vi involucrado. En resumen, ¿qué deberíamos hacer como organización? ¿Qué deberíamos hacer como persona? Muy sencillo. Por mi seguridad, notifico a las autoridades de cualquier actividad sospechosa que identifique. ¿Está bien? Es importante esta información, es importante lo que ustedes deben saber, de que como persona debo reportar e informar cualquier actividad que identifique para no verme involucrado. Hemos mencionado de que verme involucrado en una actividad ilícita me puede generar pena privativa de la libertad que no creo que sea conveniente para nadie. Perfecto. Entonces, tenemos claro lo que son las conspiraciones y la prevención de las conspiraciones. Muchísimas gracias por su tiempo.